Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos a este tiempo devocional, un tiempo separado para meditar en la palabra de Dios. Un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando, tanto en Lima, en provincia, como en el extranjero. En esta mañana queremos continuar con la meditación de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 13 al 18. He titulado nuestro devocional Bendición y no tropiezo. Dice así la palabra de Dios. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen, porque el reino de Dios no es cuestión de beber o comer determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cuando la palabra de Dios repite o insiste en algún consejo o principio, es porque realmente debemos prestarle atención y no debemos descuidarlo. Una vez más, el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia, ya no debemos criticarnos unos a otros. Estimado oyente, ya no debemos criticarnos unos a otros. Esta es una mala costumbre que no debe existir en la iglesia del Señor. Este es un principio importante que todos debemos obedecer y debemos recordar siempre, ya que en la iglesia siempre ocurrirán diferentes formas de pensar o diferentes acontecimientos, formas, etcétera, etcétera, y nosotros debemos tener la madurez espiritual, como lo vimos los días anteriores, para no ser de tropiezo, para no criticar, para no juzgar. Al contrario, dice la Biblia, propongámonos nosotros no hacer nada que cause tropiezo a nuestro hermano o que ponga en peligro su fe. Esta es una de las enseñanzas más difíciles. Generalmente tendemos a pensar hacia nosotros, hacia nuestro bienestar, hacia nuestros propios principios, y muchas veces llevados por el egoísmo no pensamos en las cosas que puedan ser de tropiezo a nuestros hermanos, y muchas veces esperamos que la gente sea la que nos comprenda a nosotros, mas no nosotros a ellos. Una vez más, el apóstol Pablo va a tocar el tema de la comida. Él va a decir que él entiende, como creyente en el Señor Jesús, que no hay ningún alimento en sí mismo que sea impuro, ya que el Señor Jesús nos enseñó que no era lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y por eso es que Pablo dice, no hay en sí alimento que sea impuro, y eso él está seguro. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Cualquiera podría decir, pero esa es su forma de pensar. Tú tienes que entender cuál es la verdad. Sin embargo, el apóstol va a apelar aquí a la madurez espiritual, justamente al hecho de entonces, si por lo que comes tu hermano se siente ofendido, ya no estás actuando en amor. El principio importante, hermanos, aquí es el amor. Es el no pensar en nosotros mismos, sino ser empáticos con los creyentes, entender a los otros creyentes. Pusimos el ejemplo de la Navidad. Podemos poner también otros ejemplos. En la actualidad hay un alimento aquí en Perú que le dicen la sangrecita, que se come de forma asada, a la parrilla. Y hay creyentes que sienten que no está bien comer este alimento. Y hay otras personas que simplemente dicen, pues no le veo nada de malo. He visto ambas posturas. El principio es que entonces, si alguna persona piensa que esta sangrecita es impura, lo es para él. Y entonces nosotros tenemos que no ser de tropiezo para ellos. Yo debo pensar en que mi actitud y lo que yo coma no debe ofender a mi hermano, porque si no, no estoy actuando con amor. Y por eso nuevamente, que tu comida
no sea causa de tropiezo a aquel por quien Cristo murió. Debemos de dejar de pensar en nosotros mismos y ver la debilidad de nuestro hermano en Cristo. Y esto también se puede aplicar a otros temas. Puede ser, por ejemplo, el estilo de la música. Hay personas en mi tiempo, cuando yo era más joven, que decían que la batería era un instrumento muy bullicioso, que no debería usarse en las iglesias, que incitaba a cosas malas. Y entonces, por respeto a ellos, muchas veces se optó por no tocar el instrumento. Hay iglesias que hasta el día de hoy sé que todavía usan instrumentos convencionales, antiguos, y nosotros respetamos eso, no los criticamos. Pues la Biblia dice, no den pues lugar a que se hable mal de eso que nosotros tenemos. Si en mi iglesia se usa la batería, esta no debe ser de tropiezo. No debo hacer o fomentar que se hable mal de esto. Y así como esto ocurre con la música, bueno, en el tiempo de los romanos ocurría con la comida. Pablo va a decir entonces que el reino de Dios no es cuestión de eso, no es cuestión de estas cosas que hasta podrían ser superficiales, beber, comer, estilos, etcétera, etcétera. Cosas por las que muchas veces dentro de la iglesia discuten o dentro de la iglesia hay disputas, hay desacuerdos e incluso entre iglesias y denominaciones por temas triviales. Cosas que en realidad no son determinantes. Amados oyentes, el reino de Dios no es eso. No es cuestión de que se haga o no se haga algo, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Justicia, paz y alegría son cosas importantes que tenemos que tener claras en nuestro diario vivir, como fruto del Espíritu Santo, como fruto de una relación con Dios. Tenemos que buscar tener esa comunión con el Señor para poder tener esa buena comunión con nuestros hermanos. Y la manera más práctica y fácil como se va a reflejar esto, amado oyente, es en el desenvolvimiento de nuestra conducta en la iglesia. Si criticas o no criticas, si haces las cosas pensando en ti mismo, si no eres empático con tus hermanos, si es que tú no cuidas el corazón de tu hermano y en vez de ser de bendición está siendo de tropiezo, amados, esto es lo que nos tiene que importar. El que de esta manera sirve a Cristo, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quiere decir, amado oyente, que nosotros tenemos que vivir en una vida espiritual por medio del Espíritu Santo, dando frutos de justicia, paz y alegría, fomentando la unidad, fomentando el amor y no fomentando la crítica. Esta es la manera como nosotros tenemos que servir al Señor. Podemos hacer mucho activismo, pero si nuestro corazón no está formado de esta manera, entonces somos de tropiezo y no de bendición. Amado oyente, Dios nos llama a ser de bendición y no de tropiezo. Pidámosle a Él entonces que nos ayude en este sentido. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has llamado a una función importante de unidad en la iglesia, a entender a nuestros hermanos, a no ser de tropiezo para ellos, sino ser de bendición, a ser empáticos, a entenderlos, a entender que las cosas que muchas veces para ellos son difíciles de sobrellevar, nosotros los podemos ayudar. Padre, danos esa sabiduría, esa paciencia y ese amor para con la iglesia y para con otras denominaciones. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Cristo Jesús. Amén.